Hola queridos amigos de La Verdad. Durante 21 días de paralizaciones protagonizadas por el movimiento indígena, el Ecuador experimentó un fuerte impacto económico, especialmente en el sector turístico. Provincias con alta actividad turística como Imbabura, particularmente Otavalo, Cotacachi y Ibarra, registraron pérdidas superiores a los 20 millones de dólares. En Quito, las cancelaciones de reservas, bloqueos y cierre de negocios generaron daños estimados más o menos en 18 millones. Mientras que Carchi, Cayambe y las ciudades de la Sierra Central como Cuenca, Loja, Ambato también sufrieron un desplome de la ocupación hotelera. Incluso la costa, en provincias como Santa Elena y Playas, sintió una notable baja de visitantes. En total, el sector turístico nacional perdió cerca de 70 millones de dólares en solo 2 semanas, con un promedio diario de 1.5 a 2.5 millones en pérdidas. Para abordar estos temas contamos con la participación del presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holmar Muñetón, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por la entrevista y buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Soy Modesto Gerardo Apolo, bienvenido a esta nuestra segunda temporada de La Verdad. Holmar, para entrar en materia, ¿cuál es el balance económico preliminar que la Federación de Cámaras de Turismo tiene sobre las pérdidas que ha dejado el paro nacional en el sector turístico, particularmente en la región Sierra? Bueno, a ver, las pérdidas son algunas. Primero, yo diría, ya con el tiempo que han transcurrido, los 20 millones, eso era creo que hace 2 semanas, ya iremos por 30 millones en ese tema puntual. Adicionalmente, el tema de la pérdida de 2,5 millones a 3, porque se vienen épocas fuertes, como octubre es un mes extraordinario, entonces, de millones de dólares diarios. Se viene también la pérdida de cancelaciones, que esa no se sabe porque esa va de día a día. Personas que venían y comienzan a cancelar, y el que nos preocupa es el que viene a conocer el Ecuador, porque el que viene a visitar a un familiar con movilizaciones o sin movilizaciones, igual viene, porque él no se va a estar moviendo en el país, pero viene. O el que viene a Navidad o fin de año a visitar, eso no va a tener algún problema. Pero sí, teníamos un vuelo de unos astronautas famosos, que vienen 100 personas que están relacionadas con la NASA, que iban a llegar el día 30 de octubre a la ciudad de Quito, se iban a ir a Galápagos, algo interesante, pero eso de ahí está a punto de caerse esa reserva. Y así como esas reservas, hay muchas reservas que están por caerse, reservas que van al oriente, que van a lugares donde es turismo solo internacional. Entonces, eso es preocupante. Y algo más también, que es, una vez que esto se solucione, Modesto, hay que esperar 6 meses, le hemos calculado 6 meses, que el turismo vuelve a coger esa dinámica que iba trayendo. El tema del indigenado siempre ha sido un atractivo turístico y pareciera que no entienden esto los dirigentes de la CONAIE. ¿Por qué? Porque, de hecho, cuando salen delegaciones del Ecuador, acordémonos hace poco en el Mundial de Francia, resulta que quienes eran los que nos representaban más allá de Miss Ecuador, el tema era la vestimenta indígena, se vende muy bien el tema indígena, las telas y los bordados ecuatorianos en Alemania de la mano de los otavaleños son casi unos delegados internacionales nuestros. Hay mucha presencia de artesanía y tal. ¿Cómo hacer entender a esta gente que al fin y al cabo los únicos perjudicados son ellos? Es como si se estuviesen haciendo un harakiri. A ver, yo creo, desde mi punto de vista, Modesto, hay 2 grupos. El grupo que sí lo entiende y está amenazado, y el grupo que no lo entiende y no le importa. Por eso es que yo creo que estas prácticas tienen que acabarse. Reclamen como quieran, pero no reclamen amenazando y obligando a empresarios turísticos y empresarios comerciantes, a todo tipo de emprendedor, a que te unas, cierres o te destruyen tu negocio. Eso es lo que se tiene que evitar en todo momento. Y eso sí es una grave preocupación, porque hemos tenido llamadas de empresarios de Ibarra, de empresarios de varios puntos, donde los están obligando a cerrar sus negocios. Y una cosa, Modesto,
las obligaciones. Yo siempre hablo de las obligaciones y siempre me dicen, oye, ¿te preocupan las deudas? Sí, porque soy empresario y las obligaciones no les pasa absolutamente nada. Muy bien, se acaba el paro. ¿Quién va a pagar lo que han perdido estos señores? ¿Quién va a pagar los sueldos que no han pagado por no trabajar? Tienen todo cerrado, agua, luz, teléfono, cancelaciones, reservas canceladas que tienes que devolver el dinero, reservas canceladas. Entonces, todo esto es preocupante, Moreno. Holbach, al retorno del corte comercial, justamente sobre ese tema, ¿han pensado hacer algo, una demanda contra la dirigencia? Porque es muy fácil hacer relajo, como se dice vulgarmente en términos de la calle, que todo el mundo pierda menos ellos y ellos no son responsables de nada. Eso, por favor, al retorno del corte comercial. Holbach, como tú bien decías antes del corte comercial, existe un sinnúmero de pérdidas más allá del tema de la cancelación y tal, pero como empresario que eres, y la mayoría de los empresarios en el tema turístico, tienen obligaciones que cumplir, más allá del dinero que tienen que devolver cuando han sido hechas las reservas y tal. Pero en ese sentido, el Seguro Social no te espera, tienes que aportar por el tema de los trabajadores. Los trabajadores, así dice el Ministerio de Trabajo, pónganse de acuerdo para las vacaciones, pero las vacaciones tienen que ser pagadas. ¿Y de dónde sale la plata? Entonces hay un sinnúmero de gastos que son muy poco recuperables y que el impacto inmediato es mayor por el hecho justamente de estas paralizaciones, porque no generas, pero tienes que gastar, tienes que invertir, tienes que pagar tus obligaciones. Las obligaciones no esperan. ¿Qué piensan hacer ustedes? Porque ya estuvo suave, como se dice en la calle, perdóname la expresión, y al igual nuestros oyentes, que nos perdonen la expresión de ya estuvo suave, de que cada 3 años esta gente se levanta por quítame estas pajas, generan unas pérdidas de 1.000 millones, 1.500 millones en el 2022, ahora estamos hablando, todavía no calculamos bien las cifras, pero qué curioso que ahora que se le ha cortado, se le ha atacado directamente a la billetera de los narcotraficantes, de los contrabandistas de combustible, del tema de la minería ilegal, entre otras, resulta que no tienen la misma ferocidad ni el mismo impacto que tuvieron las del 19 y el 22, y que son aislados. Debe de haber algo que deba de hacer justamente la Cámara para tratar de resarcirse de estos perjuicios, y por qué tenemos que pagar todas las cuentas. A ver, Moreto, primero, gracias por esta pregunta porque me das oportunidad a poderme explicar. Te quisiera tener otra respuesta, pero la respuesta es ¿qué vamos a hacer? Nada. Y te voy a dar una explicación por qué nada. Porque en un país donde a los que atacan a la caravana del presidente los dejan libres, en un país donde yo no tengo certidumbre en mi negocio, y tú sabes que el enemigo de los negocios formales es la inestabilidad, la incertidumbre, y aquí vivo lleno de incertidumbre. ¿Ya? Entonces, esto a mí no me da una tranquilidad y tengo que estar viendo cómo sobrevivo. Adicionalmente de eso, ahí sí lo hemos dicho y lo he dicho con el respaldo de todo el sector turístico al presidente de la República. No queremos perdón y olvido, concuerdo contigo. Y en mis entrevistas están, hemos perdido el 19, hemos perdido el 22, hemos perdido en el 25. No queremos perdón y olvido. Y esto es la resultante, porque no hay presos que deberían estar presos por quemar Quito, por destruir la propiedad privada, por hacer perder dinero. Entonces tuvimos un presidente que se sentó y no hizo absolutamente nada, Lenín Moreno. Entonces, una decepción. Entonces, esto es lo que no pudimos nosotros hacer. Por eso hemos pedido que en esta vez deben haber presos y debe sentarse un precedente modesto, porque aquí no solo pierde el sector turístico, pierden los empresarios, pierde la academia, pierden todos, y el país y la imagen del país, porque un grupo minúsculo que sale a reclamar, a cerrar calles, a amedrentar
y a exigirte que cierren los negocios. Esa es la preocupación que tenemos. Nosotros tenemos que ver cómo sobrevivimos y sí, después de esto ya teníamos una reunión prevista con el ministro de la Producción y el viceministro de Turismo, pero ya después de esto para otros temas de productividad. Pero ahora tenemos que ver un tema en el, señores, ¿qué hacemos? No queremos crédito. Lo que sí, veamos una manera cómo me bajan los impuestos, veamos alguna manera cómo pago menos tasas municipales o me quitas las sociedades de gestión, algo para darme mayor liquidez en esta pérdida modesta. En situaciones excepcionales exigen soluciones excepcionales. Retrotraigámonos al tema del COVID. El COVID hizo que se tomen resoluciones excepcionales en el campo laboral. ¿Por qué no en estas situaciones, que son situaciones excepcionales, que si bien es cierto, podrían ser previsibles porque ya sabemos que la CONAIE por cualquier motivo coge y se levanta, y es más, anuncia? No es menos cierto de que nadie está preparado para este tipo de eventualidades. Ninguna compañía de seguro te va a asegurar para este tipo de eventualidades, por decirlo de alguna manera. Como tú bien dices, la situación económica no da pues para tener un fondo que vaya a amortiguar el efecto económico, porque al fin y al cabo ese fondo lo terminas perdiendo igual. Entonces, situaciones excepcionales requieren también normas excepcionales o condiciones excepcionales. ¿Por qué no tomar contacto con el gobierno, Ministerio de Trabajo, Seguro Social, y que de una manera u otra se implemente, se reactive en estas situaciones para los sectores que están siendo afectados, más o menos las mismas normas que estuvieron en el tema del COVID? Porque lo contrario es tener un bolsillo roto y echar dinero en ese bolsillo roto y no sales adelante. Lo que estás seguro es que estás siempre en riesgo de quiebra. Los diversos negocios, los más grandes tienen como soportarlo más tiempo, los más chiquitos desaparecen enseguida. ¿Por qué no gestionar esto también? Es correcto lo que tú dices, no queremos créditos, no queremos esto, lo otro, que se nos bajen los impuestos, de acuerdo. Pero ¿por qué no también en el campo laboral, que es uno de los más complicados, que se tomen medidas excepcionales tal cual como se lo hizo ya en el COVID? Eso, por favor, Holbach, al retorno del corte comercial. Holbach, ¿qué posibilidades hay de que se tome contacto también con el gobierno, sobre todo en la parte del Ministerio de Trabajo y Seguro Social, para decir, ¿sabes qué? Reactivemos en estos casos las mismas políticas que se utilizaron en el tema del COVID, porque al fin y al cabo es lo mismo, estás totalmente paralizado. Sí, estamos paralizados y está en agenda activar de una vez todo lo que sucedió, porque en el 2019 hay que acordarse que la movilización fue la antesala del COVID. Tuvimos la movilización, de ahí vino ya el COVID y de ahí vino el COVID de la delincuencia. Sí. Entonces nos ha ido una tras otra y hay que entender que este sector es muy delicado, es muy sensible. Y porque la seguridad es vital, la tranquilidad es vital, y ahora mismo que comenzaron las movilizaciones, turistas internacionales se quedaron atrapados, tuvieron que salir disfrazados, pagando, dejando sus maletas botadas. Entonces, ¿qué imagen para el país? Y cuánta gente que tenía viajes aquí en el país tuvieron que cancelarlos o perderlos ya estando aquí en el país. Entonces, esto no es justo. Sí, vamos a activar todo lo que tenga que hacerse para pedir una ayuda, y más aún en los sectores donde ha estado focalizado, porque la irradiación es a nivel nacional, la afectación, pero más donde ha estado focalizado los problemas. Correcto, Holbach, pero a ver, una cosa es cuánto se ha perdido, por otro, y lo otro es cuánto se dejó de ganar. Porque son dos cosas distintas. Por eso, yo cuando me hiciste la pregunta, yo te dividí. A ver, nosotros se pierde diario, son 2,5 millones. Se pierde, yo calculo que allá a este momento, a valor presente, estaremos por 30 millones. Y costo de oportunidad que estamos perdiendo, yo calculo que fácil serán $100 millones,
¿Por qué? Porque tú tienes una producción X que superan los 1.700 millones y hay otro costo y hay otra pérdida. Como tú que pensabas viajar aquí en el Ecuador, no puedes viajar. ¿Qué es lo que haces? Coges y te vas al exterior. Salida de divisas, pérdida de costo de oportunidad. Por todos lados es pérdida. O sea, eso es lo que... No, y no lo van a entender los indígenas, no lo entienden, no es que no me explico bien, hemos explicado, ellos ganan, por eso es que es un grupo minúsculo. Hay empresarios de barcos, de cruceros en el oriente, que trabajan con las comunidades, y las comunidades por atender a los turistas ganan por cada turista ganan entre 70 y 100 dólares. Por atender. Entonces no es que el turismo no es rentable para ellos, por eso es que muchas comunidades no quieren plegar al paro ni nada por el estilo. Entonces esto es preocupante y yo creo que sí hay que dejar sentado un precedente para que esto no se repita. Totalmente de acuerdo, y además que el precedente no solamente debe de ser prisión, debe de ser también la reparación de los daños económicos, efectivamente, y el tema del daño emergente y el lucro cesante, pues también. Porque si no, viva la fiesta, ¿no te parece? Así es, y nadie se hace responsable. Yo mañana salgo, reclamé, conseguí lo que quise o no conseguí lo que quise. Dañé llantas, las llantas dañadas, los vidrios rotos cuando hicieron destrozos, nadie salió, y luego saben que el acuerdo es que todos los presos estén libres. No, eso no debe ser, y yo creo que así nos cueste un poco de sacrificio, hay que exigir al gobierno que dé una medida que sea un ejemplo para que no se vuelva a repetir estos temas de reclamos o que a la gente le exijan salir. Si quieren salir está bien, voluntariamente, pero no que te exijan salir o cerrar tus negocios. Olva, ¿a ti esta situación no te da la impresión, yo particularmente la siento así, como que nos ponen en un tema de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que solo tienen derechos y los otros que solo tenemos obligaciones? ¿Y a qué me refiero? Si el día de mañana tú, tu gremio, yo salimos a protestar por las calles y Dios no quiera reventamos por ahí un semáforo, oye, nos llevan a la cárcel y nos hacen pagar el semáforo, si hemos dañado la jardinera, daño a la naturaleza y todo lo demás. Y esta gente absolutamente nada. ¿No te parece que la Corte Constitucional nos queda debiendo en ese sentido? Porque sí, suena lindo aquello de que no debe haber discriminación por color, raza, etnia, económica, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la hora, eso no funciona. Están ellos, que son los privilegiados, y todos los demás que somos los tontos, que pagamos los daños de los vivos. Entonces, ¿no te parece que la Corte Constitucional nos debe aquello también en regular eso de la bendita protesta social, cuya característica fundamental es que debe ser pacífica, y lo mismo el derecho a la resistencia, que también debe ser pacífica? ¿No te parece que nos deben? Yo creo que nos deben, bastante gente nos deben los derechos humanos, no preocuparse de nosotros y preocuparse de los delincuentes. Nos deben de que no se pueden ver en la televisión la cara de los delincuentes, pero si te cogen a ti o van a hacer un allanamiento a tu casa, sacan absolutamente todo. Nos deben que efectivamente que si salimos a reclamar y rompemos un vidrio, nos cogen y tenemos que pagar absolutamente todo.